Tatsu, gracias por estar acá, un amigo. Así que, bueno, para conocerte un poco más, es raro. Ya con el nombre tuyo indica que argentino no sos, pero que cuando te escuchen hablar, probablemente digan, podría pasar por argentino. Así que mi primera pregunta es, o sea, ¿cómo llega un argentino? O mejor dicho, ¿cómo llega un japonés a Argentina? Bueno, yo toda la vida jugué fútbol, ¿no? Y cuando tenía 13 años acá en Japón sería secundario. Empecé a jugar en un equipo que es de la ciudad, que director técnico era argentino. Y bueno, cuando tenía 14 no, 15 años, en vacaciones de verano de acá en secundario, aproveché de venir a Argentina a probar cómo es el ritmo del fútbol de acá allá en Argentina. Y bueno, el club que fui era Lanús y como que me invitó si cuando termine secundario, si yo quería ir a Argentina, como que bienvenido. Entonces, bueno, ya con eso me emocioné, me ilusioné todo y cuando terminé secundario fui a Argentina. En tu infancia, cuando eras chico, el sueño tuyo, ¿cuál era? ¿Era jugar, es o era jugar al fútbol? Sí, siempre solía ser jugador de fútbol, o sea, siempre mi sueño era eso. Quería llegar a profesional y también quería llegar a selección mayor y bueno, sí, poner la camiseta de Japón y es eso. Y el fútbol en Japón, digamos, vos cuando pensabas esto, ¿lo pensabas siempre mirando a tenerte que ir de tu país? ¿O lo pensabas en tal vez poderlo jugar desde Japón? No, mi cabeza era ya, desde que me dijo que podía ir a Lanús, era ya mentalicé y enfoqué en eso. Y como que yo era un boludito, entonces ya como que yendo a Argentina a jugar y aprender de Argentina y todo, como que era más fácil de llegar profesional cuando no iba bien en Argentina volviendo, probando como equipo profesional de Japón, seguramente me iba a quedar con Claro. esa idea, como que poniéndome en la situación duro, aprendiendo el mismo tiempo, pero mucho más. Y decidiste ir a Argentina y probar suerte en Lanús entonces. Exacto, sí. ¿Y cómo fue eso? Ese cambio de Japón a Argentina, porque imagino el idioma lo hablabas, el español. No, cero, cero, no hablaba nada. O sea, llegaste a Argentina sin hablar español. Ni hola, único que creo que sabía es gracias, Y nada más. era eso, nada más. ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo fue ese primer, o sea, llegar a Ezeiza y aparte encontrarte con una sociedad totalmente distinta a la japonesa y empezar ahí en el día a día? ¿Cómo fue que afrontaste vos todo ese desafío? Bueno, por suerte tenía las familiares, esa familia de mi representante, que sería ex director técnico mío de secundario, que su hermano menor era mi tutor. Entonces, él me venía a buscar de Ezeiza y después me llevaba a la casa. Encima creo que 2003, cuando pasó todo el quilombo en Argentina. Sí, sí, sí. Y así que me cuidaba más que, mucho más, me cuidaba mucho más. ¿Y en Lanús cuánto tiempo estuviste? En Lanús estuve en 2 años. eh, Tenía la oportunidad de jugar un director técnico que como que me tenía bien, o sea, me tenía buena imagen. Entonces me quería poner como el banco, pero por reglamentario de la FIFA, los menores de edad, menores de 18 años, no podía jugar. O sea, como que yo fui solo a extranjero, entonces no me dejaba jugar.
Claro, el conflicto ahí que era con relación a tu familia, ¿no? Que tenía que estar alguien en Argentina como para poder dar ese aval al ser menor. Exacto, sí. Y No simplemente estar, sino que teniendo trabajo, como que la situación de que está viviendo en Argentina junto con la familia. claro, o sea que en realidad tu carrera futbolística, digamos, en cierta forma se truncó o se trabó por cuestiones relacionadas a esta. Exacto, sí. Y una vez que vos, o sea, en Lanús, ¿hasta qué edad estuviste? Cuando tuve 16 hasta los 16 y 17. Y después de ahí, ¿qué hiciste? ¿Abandonaste o pudiste pasar a otro equipo, digamos, por esta cuestión más que nada burocrática de tu familia? No, después de 2 años tuve la oportunidad, o sea, aproveché vacaciones de verano allá, cuando terminé el torneo, ¿no? Allá en Argentina, volví a Japón por un mes y cuando de vuelta, regresando a Argentina, me avisó que en Lanús no voy a ir más. Entonces no tuve la oportunidad bueno, hablar o avisar a mi ex compañero de Lanús y tuve que cambiar a otro club. Vos como una persona que deja a su familia, si bien tenías este contacto con tu representante o con los familiares, pero toda tu Mm. familia estaba en otro país. Durante estos años que estuviste jugando en inferiores de Lanús y que después pasaste a Chicago, ¿cómo es para una persona totalmente ajena a la sociedad argentina insertarte en esa sociedad y disfrutarla y no sufrirla? No, al principio todo era un sufrimiento. O sea, no, ningún momento pasé bien. Imagínate que cuando pasó todo el quilombo a Argentina, durante 3 meses, o sea, desde que llegué a Argentina, durante 3 meses yo no podía salir de la casa porque no me dejaba. Y solo salía para entrenar y volvía junto con mi tutor. Y resto de los tiempos en el día no podía salir de la casa, justamente por el tema de la seguridad. Sí. Y tampoco no podía, como no podía hablar el idioma, entonces no me daba como seguridad. También sentí como una parte de decir, como decir, inútil, porque solo como me llevaba la mentalidad bajo. O sea, tuve más tiempo solo, me hace pensar muchas cosas y también como que empezar a extrañar a Japón. Y no pasé, la verdad que no pasé bien primero. Tuviste varios años más después en Argentina. ¿Qué llegó a hacer que en ese momento no dijeras me tomo un avión y vuelvo a Japón? No, es que decidí de ir a Argentina porque quería llegar a profesional de fútbol, o sea, jugador de fútbol. Sí. Entonces, eso sí lo tenía bien claro, la meta como objetivo, entonces ya digo, no, por más que duro sea, no voy a abandonar en mitad de camino, sino quería llegar o quería hacer lo más posible o quería ver a mí mismo hasta dónde puedo llegar. Y digamos, y en lo futbolístico, ¿cuál fue el momento que dijiste, bueno, tengo que abandonar el fútbol y empezar con otra cosa? Cuando tenía los 21 años, estaba en San Martín de Bursaco. Bueno, te cuento un poco, después de Chicago, estuve en Chicago un año y luego estuve en poco Riestra por 2 meses o menos de 2 meses porque mi representante me llevó a Riestra para la primera división, pero se dio cuenta que no podía jugar como tenía menor de edad, o sea, me llevó de vuelta a Chicago. Cuando terminé un año en Chicago, justo falleció un coordinador de Chicago, entonces todo lo que no estaba fichado lo echaron. Y uno de los jugadores yo estaba, o sea, yo estaba ahí. Y luego fui a San Martín de Bursaco. Ahí empecé inferiores a los 18 años. Recién pude jugar una temporada entero y me subió en la primera, entrenar junto con ellos.
Ahí empecé a jugar, a entrenar con lo de primera, y en esa época estaba en la primera C. Y debuté y tuve 6 partidos nomás, y luego tuve un poco de problema y que ya no podía jugar más. Entonces después, cuando terminó temporada, tenía que cambiar el club y fui a probar a Cañuelas. En esa época también estaba en la primera C. Y bueno, le gusté cómo jugaba al director técnico que estaba en ese momento, pero tuve otra vez problema con el tema de fichaje. El que hacía campaña, o sea, el que pagaba, no, como que traía a su jugador, porque yo estaba jugando como delantero. Entonces trajo su jugador y se ocupó todo fichaje a su jugador. Entonces no me dejó ningún fichaje. Y entonces me quedé fuera del equipo otro año más como solamente entrenar. Y ahí dije, no, ya está. O sea, mi familia que me estaba bancando por mes, pagando, viste, como la cuota, que en esa época era bastante, y yo no quería molestar más a mi familia, y por ende ya está. Voy a dejar de jugar y voy a empezar a trabajar y voy a empezar mi camino. Y, o sea, yo voy a tener mi propio sueldo y voy a empezar a vivir sin molestar a mi familia. Ah. Y ese fue el cambio tuyo o el punto de quiebre en decir, dejo un poco el amor o la pasión o este deseo que tenía de jugar al fútbol por no molestar a mi familia e ir por otro lado. Claro, no, no, la verdad que sí es eso, y yo me cansé porque desde Lanús, yendo hasta Cañuelas, en colectivo, eh, Todos los días. más de todos los días, más de 2 horas y media de viaje, no sé si llegaba a 3 horas, y levantando 4 de la mañana y llegando 5 de la tarde más o menos, era mucho. Y encima solo para entrenar. Entonces digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, solo para entrenar, no, no, para eso no vine. Mi sueño era llegar a selección de fútbol, o sea, nacional. Vos, al no ser argentino, ¿sí? Al venir de Japón y tener una cultura distinta y que también los rasgos faciales se nota que sos japonés o se nota que sos oriental. ¿Vos creés que pudo Sí. haber ahí habido algún prejuicio en cuanto a decirte, bueno, que estos sí jueguen y que estos no jueguen? No, no, eso no sentí. O sea, ya simplemente era la capacidad de cada uno. O sea, yo, si no llegaba a ser como titular del plantel, ya era como mi capacidad que no llegaba a ese nivel. Eso sí, como lo pude tomar bien. Y vos de ahí, una vez que decidís dejar, ¿cómo es tu vida? ¿Volvés a Japón o te quedás en Argentina? Ahí me quedé 5, sí, 5 años más. 5 años, bastante. Sí, empecé a trabajar, por eso como que empecé a acomodar un poco la vida allá en Argentina. Claro. Y una vez que, digamos, vos ahora actualmente estás en Japón, Sí, ¿en qué momento volvés a retomar esto en decir, bueno, vuelvo a Japón? ¿O por qué lo haces? bueno, me casé a los 21 años y empecé a trabajar de diferentes cosas. Bueno, el último trabajo en Nietzsche, ahí donde te conocí. Y bueno, como que por luna de miel y después de vacaciones y todo, como que estaba viniendo a Japón con mi señora. O sea, a mi señora le encantaba Japón, entonces como que cada vacaciones quería venir. Entonces decidimos, bueno, ya que venimos casi todos los años a Japón, ya está, directamente vamos a vivir allá, o por lo menos probamos. En esa época teníamos 26 años. Si es que vamos mal, volvemos a Argentina y listo. Pero no podemos ir a probar a Japón a vivir cuando tengamos 40 años.
Y cuando volvés a Japón, ¿con qué idea volvés vos? ¿De trabajar de cualquier cosa o tratar de volcarte otra vez para el ámbito del deporte? Acá en Japón se fija mucho eh, si saliste de universidad o no saliste de universidad. O sea, estudio. Entonces, como yo, que terminé solamente secundario en Japón, obviamente no podía ir no sé, dar una entrevista en una empresa bien, digamos. Entonces, como que estaba muy limitado con lo que podía trabajar. Entonces, no me quedaba otra que volver en el ambiente de deporte o, mejor dicho, fútbol. Entonces, empecé a trabajar en equipo como una escuela de fútbol enseñando como la edad de 6 a 12 años a los chicos japoneses. Y luego empecé a trabajar con otra persona que tiene como una empresa y ahí como que entré en trabajar como más equipos serios, entrenador. Ahí estuve, sí, de 6 a 15 años más o menos, pero no dirigiendo el equipo, sino que solamente mirando entrenamiento. Esto de poder hablar argentino o hablar español, ¿hizo que se te abrieran algunas puertas estando en Japón, digamos, en cuanto a lo deportivo? Sí, tengo un amigo que tiene muy buenos, o sea, muy bueno, mejor dicho, muchas conexiones. Y bueno, mi amigo que me empezó a invitar o me empezó a ofrecer trabajo como traducción. Y ahí empecé a meter más con el tema de la traducción. ¿Y en dónde pudiste estar? Eh, s- eh, Mitad y mitad en España, también, bueno, fui a México, obviamente, gran mayoría en Japón. Recibimos equipos de selección del país. Y por ejemplo, vos ahora tenés una camiseta que es de México, ¿no? Si no miro mal el logo. Sí, de selección de México. La selección mexicana. ¿Estuviste con ellos compartiendo ahí un espacio, un tiempo en las Olimpiadas? Sí, bueno, siempre, todos los años estuve con la selección de México del Sub-17. Hay un torneo que se llama Torneo Internacional de Niigata, con los Sub-17. Y bueno, también estuve, última vez que pasó con la selección mexicana, Olimpiada. ¿Y qué se siente? O sea, imagino que debe ser para una persona como vos, que si bien no pudiste llegar como jugador a representar a Japón, pero rodearte de seleccionados de fútbol de primer nivel, ¿qué despierta para vos eso? Me da muchas ganas de como que estar en una cancha jugando como jugador, o sea, mirando ellos, ¿no? Como ellos, como que a la vez, no sé, como envidia, digamos, de que, hoy yo también quiero estar ahí. O sea, esa como que pura sensación de que me da más ganas de, sé que no voy a llegar, pero volver a jugar e intentar como jugador profesional. ¿Y tenés alguna anécdota, digamos, en este tiempo que estuviste, con, ya sea con algún seleccionado o algo que haya pasado ahí en las Olimpiadas? No tenía todo organizado por el pandemia que agarró y entonces como que lo dimos, o sea, dos pasos para atrás, tenía muchas pérdidas del gobierno y todo, entonces no tenía bien organizado. Entonces ya era como una aventura en la Olimpiada. O sea, llegar el primer día, no sabía con quién manejar, no sabía con quién hablar. Primero llegamos a la Villa Olimpiada, la Villa Olímpica. Entonces tenía como un departamento que nos indicaba la selección mexicana. Y no sabía cómo, o sea, no tenía seleccionado mis habitaciones, los jugadores sí, obviamente, sino que era un desastre. Sin embargo, tenía problema. Cuando metí, estaba los director técnico de selección de África, Sudáfrica, y bueno, ¿qué hace en mi habitación? Me dio la llave y entré, estaban ellos, los director técnicos.
Entonces digo, encima no sabía hablar español. Claro. Pensaron que era una espía o un robo, o no, 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 espantaron. Y yo también me espanté, porque era como una, viste, musculoso que estaban ahí como... entonces, bueno, ahí estuve como que sin habitación hasta las 1 de la madrugada, no tenía asignadas las habitaciones. A todo esto, no me dieron no me dieron almuerzo, tanto la cena. Es que el equipo, o sea, los jugadores de Olimpiada, no pueden estar cenando con un traductor. O sea, especialmente un espacio para ellos armado. Nosotros como traductor o tanto relacionado, trabajando con la Olimpiada, tenía otro lugar para cenar o almorzar o desayunar. Entonces, como que tenía que tener ticket para entrar y almorzar o comer, mejor dicho. No me dieron ticket. Entonces me quedé sin almuerzo, primer día, sin cena, sin desayuno el segundo día, hasta almuerzo. Recién, segundo día la cena empecé a comer. Y me daba una cosa así, una bocha de arroz, y no, me cagaba de hambre. Y a todo esto no tenía comunicaciones con la selección, de selección mexicana. ¿Hasta ese momento Y no bueno, habías hablado con la selección? había hablado, pero como que siempre hablaba con el coordinador de selección mexicana y no con los jugadores, tanto los directores técnicos. Entonces no podía acercarme con ellos y hacerme más amigos con ellos como para, viste, estar en el mismo equipo. Y nada, después de una semana, cuando salimos de la Villa Olimpiada, metimos, o sea, porque teníamos, o sea, primer partido era cerca de la Olimpiada, la Villa, que sería en Tokio. El segundo partido teníamos que ir a otro lugar, no me acuerdo en qué provincia, pero ahí sí, estuvimos en el mismo hotel. Y entonces compartíamos la comida en el momento juntos y todo, ahí como que me acerqué más con ellos. Y ese compartir, ¿cómo fue? O sea, sacando todo lo feo que sufriste al principio de no comer, de no tener Sí. habitación, digamos, ¿se revirtió un poco después con el día a día al estar con la selección mexicana? Sí, la verdad que sí. O sea, me recibieron más como compañeros, amigos, y entonces, bueno, estábamos jodiendo un poco, bromeando, pasamos bastante bien. ¿El papel tuyo como traductor fue exclusivamente con Sí. la selección mexicana o estuviste con alguna otra selección o en algún otro deporte? No, exclusivamente con la selección mexicana. O sea, si ellos terminaban primera ronda, yo también terminaba mi rublo. Ah, o sea, tu contrato estaba ligado a cómo le iba a la selección. Exacto. Aparte de ser entrenador de inferiores o de chicos, y el papel de esto de ser traductor, pero también ligado a lo deportivo, ¿estás desempeñando algún otro papel, algún otro rol? También trabajo como manager de un boxeador profesional. Bueno, no manager, como que sigue como que ayudando sus cosas, trabajando con él. Bueno, eso también. Del papel de manager o de ayudar, ¿hace cuánto que lo venís haciendo? Ya más de 3 años. Este año ya es la cuarta. Ah, bastante tiempo ya. Sí, Y en un futuro, ¿cómo, o sea, si vos tuvieras que pensar de acá a dentro de 10 años, ¿en qué sí. lugar te gustaría estar? ¿Como manager, como entrenador, como un jugador de senior de Japón o en qué posición? Empresario. ¿Como empresario? Pero No, empresario, porque justamente, porque, bueno, con boxeador profesional tenemos muy buena onda y, bueno, a ver si podemos hacer algo juntos y a la vez, en paralelo, yo estoy como teniendo el club de fútbol. Los entrenadores de fútbol acá en Japón no viven tan bien, no comen, digamos, no tienen buen sueldo. Entonces, a mí me gustaría tener como
empresa, como trabajo extra fuera de fútbol. Y hoy en día hay muchos ancianos acá en Japón que necesitan las ayudas. Entonces, como hacer un geriátrico donde los entrenadores de fútbol puedan enseñar cómo mover cuerpo en cuanto, viste, para que hay muchos que no pueden parar de la silla o de la cama, le cuesta, ya tiene bastante, como que, bastante problema con la vida cotidiana. O sea que Para solucionar eso, en cierta manera tu idea de tener una empresa es como para unir las exacto, dos cosas, o sea, unir un poco esto del entrenamiento físico o lo deportivo que está ahí ligado a así algo es. económico que digamos a vos te podría redituar. Claro, a la mañana trabajar en el geriátrico, a la tarde con los chicos. Y así tener dos ingresos y tener más o menos buen sueldo estable. Está perfecto. Y Tatsu, la última pregunta para terminar. Si hubiera un partido, imagínate que viene el Mundial, ¿no? Ahora el Mundial Sí. Qatar. Si en el Mundial se enfrenta Japón y Argentina, ¿por cuál de los dos tirarías? Lamentablemente Argentina. O sea, ahí te tenés tus raíces y a tu mujer si no te mataría. No, 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 no. Igualmente nunca me llevé como que, sí, quería llegar profesional, o sea, como selección de Japón. Pero desde que empecé a vivir en Argentina, ya es como que, o sea, pura pasión, me gusta, viste, es, el fútbol de Argentina, todo. Como que me llevé más pasión y también como en mi época de adolescencia estuve toda la vida en Japón, digo en Argentina, perdón. Es por eso que como que me llevo más a Argentina que a Japón. Está perfecto. O sea, tenés ahí como el corazón partido entre mitad Argentina y mitad de Japón. Claro, de hecho, yo tengo la camiseta de Argentina, pero no de Japón. La vuelta de la vida. Así que bueno, Tatsu, te agradezco por haber estado este rato charlando. No, gracias, gracias Eva por esta oportunidad.